Yo soy médica, tengo una maestría en nutrición infantil y soy consultora internacional de lactancia IBCLC. Además soy mamá de 2 niños. La clase de hoy es un conversatorio, está pensada para hacer un conversatorio y resolver muchas dudas que presentamos los papás al momento de implementar lo que utilicemos para alimentar a nuestros hijos, sea cual sea. En el camino nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes, ¿cierto? Y yo he resumido algunas cositas para que hablemos hoy y ustedes lo puedan poner en práctica. Entonces, la primera gran pregunta que me hacen todas las mamás cuando empiezan alimentación complementaria es: no quiere comer nada, ¿qué vamos a hacer? No está interesado. Recuerden que una de las cosas más importantes de la alimentación complementaria es que nuestro hijo es el guía de su propia alimentación. Y es nuestro hijo el único que puede saber cuándo está lleno y cuándo tiene hambre. Nosotros tenemos que responder a esas señales y ser un ejemplo para ellos. Entonces, basemos todo en el ejemplo y en ofrecer alimentos saludables. No olvidemos nuestra meta, no olvidemos nuestro trabajo. Acordémonos siempre que nuestro trabajo como padres es ser ejemplo. Nuestro trabajo no es que coman. El trabajo de nuestros hijos es comer y si les gusta y cuánto quieren comer. Nuestro trabajo va a ser ejemplo y ofrecer. Entonces, la mayoría de los papás tienen problemas porque no están comiendo con sus hijos. Ponen la comida de sus hijos en horarios diferentes a los de ellos, comida completamente diferente. Entonces el bebé no hace parte de ese grupo familiar donde van a estar todos juntos, sino que es una persona completamente ajena al resto de la comida de todos. Entonces, al ser esta persona ajena, pues no va a poder ser parte de todo el proceso. Y eso a los niños les cuesta mucho, entonces muchos prácticamente no comen porque no saben para qué es la comida, no saben por qué se la pusieron al frente, y como la comida es un complemento, ya están llenos de su leche, ya sea materna o fórmula, pues la comida no va a tener eh, mayor importancia. Entonces también es importante que si yo eh, tengo niños diferentes, yo tengo que saber que no es lo mismo para todos los niños, sobre todo para esos que empezamos la alimentación complementaria antes de tiempo, o sea, que empiezan a los 4 o 5 meses. Probablemente tu hijo no esté muy interesado, no necesita la comida en este momento, sus requerimientos nutricionales no le piden la comida, entonces su cuerpo no está muy interesado en comer. Entonces, algunos niños se demoran hasta los 6 meses, 7 meses como para realmente arrancar y mostrar cada vez más sin tener y tener las habilidades para poder comer, porque no solamente es un tema de querer, sino las habilidades que tiene el cuerpo y la maduración del cerebro esté apta para poder comer. Entonces, tenemos que ser muy claros y tener que ser consecuentes con nuestros hijos y estar seguros de que ya están listos para comer. Entonces tienen que alcanzar ciertos hitos del desarrollo para estar, para poderlo hacer. Entonces, si no está muy interesado, entonces vamos a revisar todo eso. ¿Qué edad tiene mi hijo? ¿Será que es que todavía realmente no tiene las habilidades? Está muy chiquito, apenas estamos empezando. Estoy siendo un ejemplo para mi hijo, estoy comiendo con él, estoy comiendo las mismas cosas que él. Lo tercero es eh, qué pasa en ese momento de la comida. Es un momento estresante, es un momento feliz, porque cuando se nos vuelve la comida ese momento estresante, que mamá es como come por favor y que se me va a desnutrir, entonces el niño empieza a sentir esa energía negativa alrededor de la comida cuando a veces los forzamos a comer. Entonces vamos a encontrarnos con un rechazo al momento de la comida porque ellos no quieren llegar a ese momento que es estresante ni para mamá ni para ellos. Entonces no puede ser la comida el momento de ponernos bravos, de gritar, de tener inconveniente con nuestros hijos, sino que va a ser el momento de pasar feliz, de probar nuevas experiencias, de tener interacción con la comida, de que papá está muerto de la risa. Ese es el momento de la comida y es el momento que hay que disfrutar en todos en familia. Eh, Otro punto importante que me preguntan mucho es que los niños todo lo tienen tirar al piso. Recordemos que tenemos un pequeño científico al que está aprendiendo a comer y ese pequeño científico le gusta saber qué pasa con todo. Si tiro el aguacate suena o no suena. Si tiro la papa, uy, como que rebota un poquito.
si tiro el cubierto, ese se hace más duro. Entonces, ellos son unos científicos que necesitan ver cómo funciona el mundo y después probar su hipótesis en el cerebro de cómo funcionan las cosas que ellos están eh, investigando cómo funcionan, ¿cierto? Entonces tenemos que aprovecharnos y meternos en ese cerebro de los niños y entender por qué están haciendo las cosas. Ellos no tiran por tirar o no hacen las cosas por querernos molestar a nosotros. Entonces, una de las señales que no tienen hambre, que están llenos o que no les gustó lo que le pusimos es que ellos empiezan a mover su mano y todo lo quieren de tirar o empiezan a empujar el plato, a cerrar sus boquitas y a retirar. Entonces es el momento para parar la comida y sacarlos de ahí. Porque si nosotros seguimos insistiendo, pues nos vamos a encontrar con un muro y vamos a empezar a generar malas experiencias. El único que puede saber si está lleno o no le gustó es nuestro hijo. Entonces nosotros no podemos poner a forzar algo porque finalmente vamos a estar causando más mal que bien. ¿Listo? Entonces, no forzarlo. Y como estamos lidiando con un científico, necesitamos que él entienda las consecuencias de tirar. Listo. La vida no se mide con premios ni castigos, sino con consecuencias. Todo tiene una consecuencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de yo tirar la comida? La consecuencia es que primero la comida no me la puedo volver a comer, ¿cierto? Eso que yo tiré se perdió. Podemos dar como una oportunidad. ¡Ah! Se cayó la zanahoria. Quieres que la recoja, pero si la vuelves a tirar, la zanahoria se va. Así ellos empiezan a comprender que los actos que ellos hacen tienen una consecuencia. La primera vez puede que la tiren y se vaya, entonces lo piensan. La segunda, somos consecuentes y volvemos a repetir lo mismo y el niño empieza a entender qué es lo que pasa y la continuidad del objeto cuando yo lo tiro. Entonces no es solamente que quiero hacer mi investigación de qué es lo que está pasando, sino que también tengo que ver cuál es la reacción de mi mamá cuando lo tiro, qué es lo que pasa con el objeto cuando lo tiro, ¿cierto? Que se va a ir. También podemos, otra consecuencia muy lógica es que tenemos que limpiar al final. Entonces normalmente estamos lidiando con niños entre los 6 y los 9 meses cuando estamos aprendiendo apenas, no caminan. Entonces podemos utilizar unos pequeños trapitos o un recogedor de mano con una escobita pequeña de mano y les vamos a enseñar que al final de la comida hay que recoger, no como un castigo, sino como una consecuencia lógica del desorden. Entonces, al final de comer, todos recogemos y debemos llevar eso a la basura, a donde vaya a ir. Entonces los niños empiezan a entender una consecuencia lógica de ese acto que ellos tuvieron, que fue tirar la comida. Entonces, primero se pierde y segundo hay que recoger. Eso es súper claro. Entonces, si empezamos a hacer eso, y recordemos que los niños son científicos que prueban sus teorías, entonces entre más eh, estrictos seamos con eso, pues más rápido lo van a entender y más rápido lo vamos a poner. Entonces, tenemos que entender por qué lo están tirando. Si lo están tirando porque no quieren más, entonces entender lo que ellos no quieren decir y no darle más. Si no quieren tirar para investigar, pues entonces entender por qué lo están haciendo y que ellos entiendan la consecuencia lógica de tirar. Cuando son un poquito más grandes y empiezan a comprender que cuando tiran ya se va y lo que quieren hacer es demostrarnos que no quieren, podemos implementar algo que se llama el plato del no. Es un plato que vamos a poner cerca a ellos, puede ser al frente, que ojalá todavía tengan contacto visual con ese alimento que no quieren, porque para comer existen muchos pasos y soportar ese alimento cerca de nosotros, así sea en otro plato, ojalá lo toleran en el mismo plato de ellos, pero si no pueden tolerarlo en el plato de ellos, que lo toleren visualmente en un plato cerca. Entonces en ese plato del no, ellos pueden poner las cosas que no se quieren comer y eso va a evitar que esa cosa vaya al piso y la podamos utilizar más adelante con nosotros, pues los adultos, o podemos intentarlo con él. Y además nuestro hijo va a tener un aprendizaje de ese alimento que no se está comiendo. Entonces, todo eso nos va a servir para finalmente nuestro objetivo mayor, que es aprender de la comida y aprender de todo este proceso que es la alimentación complementaria. Entonces ahí venimos con otros chiquitos, que es otra consulta súper importante, que rechazan las proteínas, ¿cierto?
Eso no pasa generalmente tan chiquito, sino que empieza a pasar más o menos después del año o en algunos niños donde empezamos a servir la proteína en la consistencia no adecuada. ¿Listo? Entonces el niño le cuesta comer algunas proteínas, le servimos la proteína de la forma que no es, entonces el niño se cansa de masticar o se lo mete a la boca y no logra tragar porque no logra hacer un bolo o no logra un tamaño adecuado para podérselo tragar, entonces empieza a generar una mala experiencia sensorial con ese alimento y empieza a rechazarlo. Eso desde el punto de vista sensorial y también hay uno desde el punto de vista de gustos. Hay niños que prefieren unos alimentos que otros y que los niños comen con instinto. Entonces vamos a abordar esas cosas, que sea sensorial, que sea por gusto o que sea que realmente en ese momento no lo necesita. Entonces lo primero es eso. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Es una máquina que es capaz de hacer muchas cosas y no, uno no necesita una cantidad diaria necesaria de cada cosa. Los médicos, los nutricionistas y las guías sí hablan de una cantidad de cosas diarias, de calorías, de vitaminas, etcétera, que necesitamos todos los días. Pero en general el cuerpo es capaz de almacenar y funciona con depósitos. Entonces yo tengo depósitos de hierro, tengo depósitos de vitamina B12, tengo depósitos de todas las vitaminas. Entonces esos depósitos están ahí y yo los voy llenando. No es que si yo no me como una fruta no voy a tener suficiente vitamina el día de hoy, no. Yo tengo mis depósitos llenos, ¿cierto? Entonces los niños funcionan mucho con esos depósitos y ellos se sienten y su cuerpo se siente bien de algún nutriente, no se lo va a estar pidiendo y no puede ser que unas épocas tengan mayor consumo de proteína, sobre todo de proteína animal, y hay otras épocas que la tengan bajita. Eso funcionaba con nuestros antepasados, no tenían comida todo el tiempo, comíamos por temporadas y lo que hubiera disponible. Entonces en ese momento había carne, comíamos carne un tiempo y después no había carne y comíamos más que todo otro tipo de alimentos como vegetales o leguminosas y nos pasábamos periodos sin comer carne sin que esto fuera un impedimento para nuestro desarrollo. Entonces el cuerpo de los niños funciona así. Entonces nosotros debemos ofrecer todos los alimentos en todas las comidas para generar. Primero porque acuérdense que estamos aprendiendo, entonces para aprender del plato, para que el cuerpo del niño y el niño tomen la decisión de qué es lo que necesita y qué es lo que le gusta más de ese plato y porque nosotros no tenemos muy claro qué es lo que está pasando dentro del cuerpo, entonces nosotros siempre debemos ofrecer todo para poder responder a esas necesidades del niño que nosotros no conocemos y porque estamos generando ese aprendizaje. Pero es el cuerpo del niño el que lo va a estar siguiendo. Entonces, escuchemos mucho ese metabolismo y aprendemos a identificar qué es lo que está pasando. Y además no existe un solo tipo de proteínas. Hay papás muy preocupados por el consumo, digamos, de carnes rojas y su hijo come proteína de otras muchas formas. Recordemos que la proteína vegetal es una fuente importante de proteína, que tenemos las setas, tenemos las algas, eh, tenemos las leguminosas, las nueces, las semillas y tenemos fuentes animales diferentes, entonces tenemos el huevo, tenemos los derivados lácteos, tenemos los lácteos, entonces son fuentes diferentes de donde los niños pueden obtener la proteína y que no siempre tiene que ser de esa forma. Entonces, peguémonos de esas cosas, seamos creativos, no porque no le gusten una presentación, puede ser que le gusten otra, entonces busquemos diferentes presentaciones de la misma proteína y eso nos puede ayudar bastante. Con respecto a la consistencia y la calidad es bien importante. Si yo le sirvo algo que al niño no se pueda comer, eventualmente él va a relacionar eso con algo que no quiere comer porque realmente se siente fastidiado, le molesta no podérselo comer y los niños se frustran con facilidad. Entonces la frustración es lo que tenemos que luchar. Aquí si yo me siento frustrado, pues entonces no voy a querer comer y eso me va a generar muchos problemas. Entonces recordemos, hay que iniciar con cosas muy blandas y que sean fáciles de disolver en la boca. Entonces las proteínas enteras como un pedazo de carne cortado asado va a ser muy difícil para un niño que no tiene dientes y que la masticación es muy rudimentaria en comérselo entero. Entonces por eso es mejor ofrecerla molida o completamente en polvo y dentro de algo como una papa o el arroz o una batata,
para que sea muy fácil para ellos comérsela, porque no va a ser fácil quitar un pedazo y tragarlo. A medida de que ellos empiezan a madurar ese masticado, pasa de ser simplemente movimiento de arriba a abajo y empiezan ya a hacer una lateralización de la boca y finalmente empiezan a manejar con la lengua, que pueden pasar cosas de adelante hacia atrás, hacia los molares, así no los tengan, y con esa encía en los molares y en la parte posterior puedan formar el bolo y tragarlo, pues para ellos cada vez va a ser más fácil. Entonces son nuestros hijos, con las señales y con la evolución que ellos tienen de su desarrollo, que nos van a mostrar cuándo cambiar las formas y la presentación de las cosas. Entonces empecemos a los 6 meses con la proteína metida dentro de algunas preparaciones, inclusive podemos hacer palitos o hamburguesitas donde ellos chupen y se desprendan. Podemos poner la proteína en sopas o en purés, podemos meterla en polvo, en el arroz, en la papa, en la yuca, en el plátano, en la batata, en todos estos cereales ahí mezclado, y eso va a hacer que para ellos sea mucho más fácil el consumo de la proteína animal. Lo mismo con la proteína vegetal, entonces podemos hacer tortillas de garbanzos, de frijoles, de lentejas, podemos utilizar el hummus, todas estas cosas, y para ellos va a ser mucho más fácil en esa forma más cremosa, más fácil de tragar. A medida que ellos crecen y llegan más o menos a los 9 meses, empiezan a hacer la pinza, y cuando ellos aprenden a hacer la pinza, su boca, su cerebro y todo está preparado para trozos mucho más pequeños. Entonces podemos empezar a hacer pedacitos de proteína animal, como más o menos lo que ellos puedan agarrar en la pinza, y eso ya ellos están preparados para tragar, no antes de que ellos sean capaces de hacer este movimiento. Entonces cuando ellos aprenden a hacer así, nos están diciendo que la consistencia y la forma y la calidad de la comida que se están comiendo puede cambiar. Entonces nuevamente tenemos que seguir es nuestro instinto y seguir el cuerpo de nuestros hijos, y eso va a ser la clave para que todo sea mucho más exitoso y para que ellos puedan comer mucho mejor y aceptar los diferentes alimentos de una forma muchísimo mejor. Y finalmente, los gustos, ¿cierto? A uno no tiene que gustar todo. A mí me gusta más, digamos, el pescado y me encanta la carne. No me gusta tanto el pollo, pero eso soy yo. Hay gente que ama el pollo, hay gente que es vegetariana, hay gente que es vegana por gusto. Entonces tenemos que aprender a respetar esos gustos de nuestros hijos, y no le tiene por qué gustar todo. Ahí es cuando viene la creatividad de nosotros como padres y entender que podemos sacar la proteína de muchas partes y que tenemos muchas formas de ofrecer la misma cosa. No es lo mismo una carne asada que molida, que, que en cualquier otra presentación. Entonces es bien importante ser creativos. Las frutas. Esa es otra pregunta. Mi hijo solo quiere comer frutas. ¿Hay un límite superior de frutas en el día? Despreocupémonos de la fruta. La fructosa, que es el azúcar de las frutas, es malo, pero utilizado en cantidades grandes, y cuando comemos lo utilizan para la comercialización, como por ejemplo el jarabe sólido de maíz, que es alto en fructosa. Pero la fructosa de las frutas no es algo malo, ¿cierto? Es algo normal es el azúcar normal de las frutas. Y mientras se consuma bajo en la fruta entera y el niño haga el trabajo de masticar y se conserve la fibra, esa fructosa va a ser un azúcar que metabólicamente va a mantener estable, y que el niño puede comer cuantas frutas quiera en el día sin límite, porque es un alimento saludable, a menos de que estemos hablando de un niño que ya tiene algún problema metabólico, que tenga alguna cosa, que tengamos que hacer alguna restricción, pero en general no hagamos restricciones del alimento saludable, porque esas calorías nos van a reemplazar otras calorías que no son tan buenas. Entonces, la fruta es igual, alimenta igual en la mañana que en la noche, se puede comer a cualquier hora. Ojalá la ofrezcamos en todas las horas, en todas las comidas que tengan nuestros hijos, y en su forma original. Las frutas no se deben licuar, no se deben hacer puré,
porque al licuarla y al hacerlas puré pierden la fibra y nos terminamos absorbiendo es la fructosa. Y cuando hacemos jugos comemos muchas más frutas, entonces mucha más fructosa acumulada sin la fibra, entonces nuestro cuerpo básicamente va a absorber ese azúcar y nada más. Entonces, algunas frutas para iniciar alimentación complementaria sí necesitan ser ralladas y procesadas, como son la manzana y la pera, porque son muy duras y para nuestro bebé puede ser peligroso comerlas enteras, pero el resto de las frutas las podemos dar en su presentación original. Cuando necesitemos hacer definitivamente un puré con una fruta o porque nos guste y queramos hacer ese tipo de alimentación con nuestros hijos, estripemos la fruta con un tenedor. No la hagamos puré, no la licuemos, la estripamos con un tenedor y ahí vamos a conservar un poquito la estructura de la fibra y vamos a conservar que para que el bebé todavía tenga algo de textura al momento de comer y requiera algo de trabajo para el momento de comer. Entonces, solamente con un tenedor. Las únicas que no estripan con un tenedor pues serán una manzana y la pera. Entonces es así rallada o cocinada. El resto de las frutas las tripamos con un tenedor y las ofrecemos en todas las comidas sin límite a menos de que tengamos algún problema metabólico. Si nuestro hijo ama las frutas y solamente quiere comer frutas y no se come el resto de la comida, hay dos cosas que podemos hacer. La primera es démosle primero todas las otras cosas y ponemos la fruta como un postre al final. Y la otra es utilicemos la fruta como medio para poner todo. ¿Cómo así? No quiere comer sino la fruta, entonces yo sí, dependiendo de la edad, la puedo mezclar entre la comida, entre la otra, entonces pongo pavo en cuadritos, con frutas en cuadritos, con otros vegetales en cuadritos, todo mezclado y la fruta va a ser como lo que nos llame la atención para nuestro hijo y que haga que todo se sale. Podemos hacer pequeños pinchitos de todo mezclado o utilizar la fruta en las preparaciones y de esta forma utilizar la fruta y ese gusto por la fruta como un vehículo para que se quiera comer los otros alimentos. Entonces eso con respecto a las frutas, los vegetales tampoco hay límite, nos podemos comer todos los vegetales que queramos, existe un mínimo pero no un máximo. En el primer año de vida tenemos un poquito de cuidado con las hojas verdes, como son las lechugas, las acelgas, la espinaca, que no superan el 20% del plato. Pero en general, si los damos mezclados con muchas cosas, el niño siempre va a tener una proporción adecuada y no va a comer un exceso de hojas verdes, que es lo que no queremos. Otra duda muy común con respecto a la alimentación complementaria es que el niño no se quiere quedar en la silla. No le gusta la silla para comer y tiene problemas. Entonces, lo primero, recordemos que tenemos unas reglas para esa silla. No podemos escoger esa silla a la ligera. Nuestro hijo va a pasar algún tiempo de su día ahí sentado y tiene que ser un lugar muy cómodo. Entonces muchas veces no le ponemos el tiempo y pensamos bien, a veces compramos es por colores y por formas que tienen las sillas y más no por su utilidad. Entonces tenemos que seguir una regla de 90-90-90. ¿Cuál es la regla del 90-90-90? Lo primero es que nuestro hijo debe quedar cómodo con su espaldar respaldado, ese no necesariamente en 90 grados, pero sí que esté que tenga su espalda en contra, porque comer en el aire no es para nada cómodo para nadie. Les debe tener su espalda sostenida y debe haber un corto espacio entre él y la bandeja, porque a veces el bebé está muy atrás y la bandeja por allá, hay un espacio muy grande entre la bandeja y el bebé. Entonces eso hace que él tenga que hacer este movimiento y nuevamente esté comiendo libre sin su espalda recostada. Debe haber un espacio corto para que él pueda poner sus manos sobre la bandeja y la bandeja debe quedar más o menos a la altura del ombligo. Al quedar a la altura del ombligo pone sus manos encima y así puede comer y llevar toda su boca libremente. Si está muy arriba va a comer con sus manos muy montadas y eso es muy incómodo, o si está muy abajo pues va a pasar lo mismo, entonces debe tener más o menos esa altura.
También es muy importante que las rodillas, ese ángulo de 90, llegue, o sea, la cadera llegue hasta atrás de la silla y la rodilla quede en el borde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque comer con los pies levantados no es cómodo, o cuando nos queda chiquito y queda en la mitad del muslo y la rodilla volando, también puede ser muy incómodo y generar que nos talle el material de la silla en la piernita del bebé. Entonces debe llegar al borde de la rodilla y después el pie debe quedar sobre una base. Los pies siempre deben estar apoyados, porque si comemos con los pies volando, es muy incómodo. Es como cuando nosotros vamos a un bar y nos sentamos en una silla alta, sin espaldar y sin palito en la mitad. O sea, estamos con la espalda libre y los pies libres, es extremadamente incómodo y ahí nadie es capaz de quedarse más de 5 minutos sentados. Entonces no es la silla, no es la comida, es realmente que el niño está muy incómodo donde está sentado. Entonces, primero, revisemos cómo está nuestro hijo ahí. Segundo, está comiendo solo. Volvemos al primer punto. Si yo le sirvo la comida a mi hijo completamente solo y nadie más está comiendo, para él no es llamativo sentarse ahí solo. Entonces, sirvamos comidas familiares, comamos al mismo tiempo, seamos ejemplo, todos juntos. Y la silla de nuestro hijo debe ir al comedor. Si es una barra, debe ir a la barra, pero todos juntos y sin distractores, sin televisores, sin tabletas y sin nada, porque es el momento de todos comer. También cuando ya los niños llegan a una edad, más o menos a los 18 meses, que ya caminan, que ya quieren explorar el mundo, que esto ya son problemas de más adelante, no les llama la atención sentarse porque ellos prefieren hacer mil cosas que comer, porque ya comer llevan un tiempo haciéndole, más o menos un año, ya no hay nada interesante ahí, disculpa, ya no hay nada interesante en la comida, entonces prefieren ir a hacer mil cosas que sentarse a comer. Entonces tenemos que volver a hacer atractiva la comida y traerlos para acá. Pero eso es un tema completamente. Una estrategia que nos puede funcionar ahí es quitar la bandeja y meter la silla alta dentro del comedor para que el niño empiece a sentirse mucho más, que esté como más en el tema familiar y eso lo llame a comer con nosotros. Listo. Si tenemos ya un rechazo hacia la silla, podemos volver a ganarnos su confianza haciendo actividades muy divertidas en la silla y que la silla nunca sea un lugar horrible y triste donde me van a meter a obligarme a comer. Entonces, no obligarlos siempre que sea cosa y cada vez pasar más tiempo en la silla y podemos mientras tanto ponerlos en nuestras piernas y que vayan comiendo de la mesa sobre nuestras piernas, pero siempre tratando que pasen más y más tiempo. ¿Cómo lo logramos? Haciendo actividades divertidas. Hoy vamos a leer un libro en la silla, hoy vamos a pintar en la silla, hoy vamos a jugar con arcilla en la silla, hoy vamos a jugar a insertar en la silla. Un montón de cosas que empiecen a hacer que esa silla, en vez de ser el lugar maluco, nuevamente sea el lugar divertido donde todos podamos estar. Con respecto a qué sigue, o sea, empezamos la alimentación complementaria y pues tenemos todo un montón de cosas. A medida que vamos avanzando, la comida empieza a tener como mayor protagonismo y a ser mucho más importante. Entonces, vamos a a estar muy pendientes de esas necesidades de nuestro hijo, ¿cierto? Desde el primer año recordemos que el principal alimento es la leche materna o en su defecto la fórmula infantil y que la comida es para jugar, para aprender, para desarrollar habilidades, para muchas cosas y no es tan importante la parte nutricional. Dicho esto, nuestro trabajo es ofrecer, ser ejemplo, pasar bueno, generar buenos recuerdos en su cerebro y disfrutar mucho todo el proceso y con el tiempo nuestro hijo cada vez va a comer más y vamos a darnos cuenta de que cada vez está más animado a comer y que todo está funcionando perfectamente. Entonces mucha paciencia y entender los procesos de cada niño. Estos son la mayoría de los problemas que yo me encuentro cuando estamos hablando con papás
Casi todos están como en las mismas con estas cosas, sobre todo tienen muchas preguntas sobre cómo ofrecer ciertos alimentos, cómo se pone esto, desde qué edad se puede dar esto, pero son preguntas muy puntuales. Entonces espero verlos y espero les haya gustado mucho. Que estén muy bien.